Hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Octavos de final del Mundial de Clubes y vamos a hablar un poquito de lo que serán las llaves. Hoy viernes 27 de junio no teníamos partidos después de 13 días donde habían partidos consecutivos de la fase de grupos, por supuesto. Había jornada de descanso y ya mañana sábado se tienen un par de encuentros, posteriormente el domingo y ya la siguiente semana se completa lo que son los octavos de final para los cuartos y demás hasta conocer al equipo que sea campeón de este torneo. Sin duda es un torneo que al menos al inicio había cierta duda sobre cómo se iba a dar, la misma expectativa de la gente, que cuánta hinchada iban a llevar. Dos de los equipos que ya no están en el torneo creo que fueron los que llevaron más hinchada por el mismo tema pasional que significa el fútbol en Argentina. Tanto Boca, tanto River llevaron muchos hinchas, pero en lo futbolístico quedan afuera. Los equipos brasileños también cuentan con hinchada importante. Monterrey podríamos decir, ahí lo tienes al Real Madrid. Y no sé cuánta mucha más expectativa generan los demás equipos fuera de que ya que hay cuadros, clubes importantes de peso, pero no está haciendo la asistencia al 100%. Fuera de eso, los partidos sí que fueron totalmente interesantes, algunos resultados por momentos inesperados, resultados sorpresivos que tal vez en la previa se comentaba que los equipos europeos iban a sacar muchísima diferencia, no solo a los equipos de Oceanía, que de Asia y de África y demás, sino también a los mismos equipos sudamericanos, algo que no terminó pasando de tanta manera, de una forma tan amplia. Sí se demostró, por supuesto, la supremacía del fútbol europeo, sobre todo en algunos partidos puntuales, por pasajes más que todo, en resultados hasta ahí nomás la diferencia, pero grata sorpresa de los equipos sudamericanos y ahora los equipos brasileños que están en esa situación de seguir dando la sorpresa, porque dos de ellos acabaron como líderes de grupo y pasaron a la siguiente ronda. Los otros dos también clasificaron como segundos, pero lo importante es que están presentes en la siguiente instancia y se van a tener cruces totalmente atractivos. Como lo decía, mañana se juegan dos partidos, el domingo otros dos, el lunes otros dos y el martes ya en el mes de julio, el primero, se tiene los últimos dos encuentros que corresponden a esta instancia de octavos de final. Y comentando un poquito de lo que podría ser este duelo de brasileños, fiel a lo que pasa en el Brasileirao, en la Copa de Brasil, muchas veces también en la misma Copa Libertadores, de seguro va a ser un partido intenso, un partido en el cual ambos equipos propongan un juego bastante ofensivo, tal vez asumiendo ciertos riesgos. Eso habrá que ver. No sé si Botafogo va a plantear un partido un poquito más parecido a lo que sucedió con el PSG, tratando de resguardarse, pero que al momento de salir te puede complicar, puede aprovechar a su delantero, a Igor Jesús, que es un gran delantero, que viene haciendo un buen mundial de clubes, y en sí el conjunto de Botafogo pudo completar una gran fase de grupos, porque teniendo al PSG, teniendo al Atlético de Madrid, uno en la previa imaginaba que era un panorama muy difícil para el equipo Fogao, pero pudo meterse en la siguiente ronda. Del lado de Palmeiras, que empezó bien con el Porto y como que fue cayendo un poquito en el rendimiento, fuera de que el segundo partido lo termina ganando, se complicó ante el Inter de Miami, hasta ahí nomás, porque de igual manera acabó como líder de grupo y es por eso que se da este enfrentamiento ante Botafogo, que terminó como segundo de su grupo tras lo que pasaba con el PSG, el tema de diferencia de gol y toda esa situación que se maneja en este Mundial de Clubes. Lo cierto es que lamentablemente en octavos, en esta llave, sí o sí un equipo sudamericano, un equipo brasileño se va a quedar en el camino. Puede ser Palmeiras, puede ser Botafogo. Muchos comentan, y escuché bastante en la previa, que Palmeiras tiene cierto favoritismo, puede ser por los nombres,
por el costo del plantel en sí, porque es un equipo que desde hace mucho juega bien y en la Copa Libertadores prácticamente pasó sin muchas complicaciones desde fase de grupos. De hecho, terminó ganando los 6 partidos que jugó, goleadas incluidas, pero también victorias complicadas incluidas. Ganó en Perú, ganó en Paraguay, ganó en el Hernando Siles en La Paz, que para los brasileños es un lugar muy complicado, pero fuera de eso terminó consiguiendo esos 6 triunfos. Es de los mejores equipos brasileños de la actualidad ante este Botafogo que el año pasado arrasaba con todo. Era un equipo que jugaba bien, que tenía mucho poderío ofensivo, que en la defensa también mantenía cierta solidez, pero que en el inicio de este año le costó bastante. En Copa Libertadores termina asegurando su boleto cuando le gana a la Universidad de Chile. Si no ganaba ese partido, prácticamente estaba muy complicado Botafogo y prácticamente fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero termina ganando ese partido y clasificando tras un comienzo malo en fase de grupos, pero anímicamente pudo haber significado una inyección importante para el estado del plantel que viene encarando bien este Mundial de Clubes. Sin dudas esa victoria ante el PSG tras todo lo que era la forma en la que el equipo parisino fue campeón de la Champions, la forma en la que terminó goleando 4-0 al Atlético de Madrid, un equipo que entre comillas es de los mejores en cuanto a fortaleza defensiva, pero que ante PSG la sufrió totalmente, terminó recibiendo 4 goles y uno pensaba, hace un par de semanas el PSG fue campeón de la Champions, Botafogo fue campeón de la Libertadores, pero ya hace como más de medio año. Y la actualidad no era de las mejores, pero sacó a relucir características importantes y pudo llevarse ese triunfazo que tal vez es como la carta de presentación más fuerte que tiene Botafogo para este partido. Como siempre, todos los horarios que menciono son horarios de Bolivia y este partido, este duelo de brasileños entre Palmeiras y Botafogo se juega mañana 28 de junio desde las 12 al mediodía, hora de Bolivia, hora de Brasil y Argentina a la 1 p.m. Así que ahí para que lo vayan registrando este partido, partidazo. En lo personal creo que podríamos tener un encuentro muy cerrado, muy disputado, en el cual se recurra bastante a la pierna fuerte, a ese plus extra que habitualmente presentan los equipos sudamericanos. Agregado al juego bonito que casi siempre se caracteriza el fútbol brasileño por esa cualidad. También mañana duelo de europeos, Benfica y Chelsea. Y sabemos que el ganador de Palmeiras Botafogo va a jugar ante el ganador de Benfica Chelsea. Y creo que no está tan lejos pensar que ya sea Palmeiras o Botafogo el que avance a la próxima ronda, y ya sea Benfica o Chelsea quien también clasifica a los cuartos de final, no es tan descabellado darle una fichita de confianza al equipo sudamericano en ese duelo, porque Benfica sufrió ante Boca. Cuando Boca estaba firme el primer tiempo, no había manera en que Benfica pueda hacer algo hasta que llegó el penal. El penal termina complicando demasiado al Xeneize. Sin ese penal, la historia pudo haber sido distinta, así que es un buen apoyo tal vez para Palmeiras, Botafogo, en el caso de que Benfica avance por el otro lado, de revisar ese primer tiempo ante Boca, donde Boca le estaba encontrando la mano a Benfica de cómo jugarle, de cómo ganarle, más allá del tema de nombres, del tema de plantel, del tema de juego y demás. Un Boca que no juega bien, que se hizo eliminar prematuramente de Copa Libertadores, que sigue con un montón de dudas, todavía no se sabe a qué juega, que los nombres casi nunca terminan rindiendo como en el momento en el cual el club se interesa por ellos. Si un Boca sí pudo complicar a Benfica, creo que tranquilamente Palmeiras y Botafogo también pueden complicar mucho al equipo portugués. Del otro lado, el Chelsea, que tiene un equipo importante, pero que está en esa transición tal vez de encontrar una versión importante. Terminó ganando la Conference League, pero la Conference League es el tercer torneo de importancia que hay en el fútbol europeo. Casi ya los grandes no llegan a jugar la Conference League porque, por obvias razones, por acabar arriba en la liga, juegan la Champions o la Europa League en el peor de los casos. Así que
El Chelsea, que estaba ganando ante el Flamengo, no pudo sostener la victoria, se complicó, en un par de minutos el Flamengo se lo dio vuelta y ni siquiera cuando estaba con 10, sino mucho antes. Ya con 10 Flamengo no hubo manera en cómo Flamengo pierda ese partido y de hecho pudo ampliar la diferencia. Así que respecto a esta posible primera llave de cuartos de final, donde sí o sí se enfrentará un equipo de Brasil, un equipo sudamericano ante un equipo de Europa, creo que podríamos darle la fichita, poner ahí algo de esperanza, algo de confianza en que el equipo sudamericano siga sacando ese extra y pueda, ¿por qué no?, meterse en una semifinal que sin duda sería importante, sobre todo por el nombre, por el presupuesto que manejan todos los equipos europeos en sí. El día domingo se vienen un par de encuentros más. El 29 de junio a las 12 p.m. el PSG ante el Inter de Miami, un partido con mucho morbo por el pasado de Leo Messi, por la diferencia abismal que se puede previsualizar antes del partido, porque lo decíamos que el PSG es un equipazo muy compacto en todas las líneas, que desde el arquero hasta el delantero hasta el extremo rinden bastante bien, que una vez avanzó a la final de la Champions no había duda ser el favorito para ganar y en la final terminó aplastando con mucha diferencia al Inter. Lo mismo ante el Atlético de Madrid. Ahí está el partido con Botafogo como una excepción, pero fuera de que el Inter de Miami tiene nombres, entre esos nombres a Messi, a Suárez, a Busquets, son nombres que siguen teniendo calidad, sí, pero el aporte físico no es el mismo. Y si algo también se destaca de este PSG es la velocidad, justamente el tema físico. Es un equipo que desde lo físico te presiona mucho, tiene mucha rapidez al momento de hacer las transiciones defensivas a ofensivas, por lo cual en la previa uno pensaría que sin muchas dificultades el PSG va a ganar ante este Inter de Miami, al cual le convierten con mucha facilidad goles. Entonces, claramente el favorito es el equipo parisino y en el Inter de Miami tal vez la esperanza pasa por el lado de que es fútbol. Existen las sorpresas y qué mejor manera de dar sorpresas con nombres que saben de ese tipo de situaciones. Es la única chance que se puede tal vez ver para que el Inter de Miami dé el batacazo y sería uno de los grandes batacazos de este Mundial de Clubes en el caso de que el PSG no pueda superar los octavos de final. Y lo que va a ser el domingo a las 4 de la tarde es un partidazo porque el Bayern tiene grandes jugadores, tiene un gran plantel, venía jugando bastante bien, vamos a decirlo, hasta el primer tiempo con Boca. Mostró mucha diferencia respecto a sus rivales. Contra el Auckland City no hubo chance de que el Auckland City siquiera evite un gol del Bayern porque lo atacó por todos lados, convirtió un montón de goles y no dejó prácticamente que el equipo neozelandés intente siquiera proponer o desplegar en el campo su idea de juego. En el primer tiempo con Boca igual. Lo que faltó fue el segundo gol, porque con ese segundo gol creo que no habría habido el segundo tiempo de Boca, donde despertó, donde Merentiel se mandó un golazo a lo Merentiel, demostrando que es el mejor jugador del Geneise, pero fuera de eso, el primer tiempo estaba para que el Bayern saque 2 goles, 3 goles de diferencia, algo que no pudo hacer y se le complicó. Y ante el Benfica puso un montón de suplentes, que los jugadores que estaban como alternativas en el banco no estaban en el banco en sí, estaban en el vestuario por las temperaturas. Así que son circunstancias que pasaron y ese primer partido y medio, vamos a decirlo, del Bayern sí fue bastante bueno, con un nivel bastante alto, con jugadores destacados. Ahora, del lado de Flamengo, al igual que la mayoría de los equipos sudamericanos, cuando les tocó enfrentar a un equipo entre comillas superior desde los nombres, desde el presupuesto y demás, rindió bastante bien. Flamengo ante el Chelsea hizo un partidazo, lo empezó perdiendo, lo dio vuelta, lo ganó con mucha diferencia y lo ganó bastante bien.
Ya después se le complicó ante Los Ángeles y demás, pero fuera de eso, Flamengo hizo una buena competición y ahora tendrá que volver a sacar ese plus extra, tendrá que parecerse mucho más a lo que fue contra Chelsea que contra Los Ángeles FC. Esto en cuanto a la llave del domingo, y también los ganadores de estas llaves se estarían enfrentando. Por el otro lado, el día lunes se tienen un par de encuentros. Otro equipo sudamericano en jugar, el Fluminense. El Fluminense estará enfrentando al Inter y aquí es muy parejo porque el Inter empezó mal, vamos a decirlo en cierta manera, el Mundial de Clubes, empatando con Monterrey. Posteriormente reaccionó, un partido complicado, lo estaba perdiendo ante el Urawa Reds Diamonds, pero termina sumando la victoria. Le costó, pero ganó. Y eso fue lo importante. Y ya ante River, sí, el segundo tiempo fue más el Inter, en cierta manera, que se acercaba a aquel Inter finalista de la Champions. Solo hay que decir finalista porque ya la final fue otro equipo. El rendimiento fue totalmente bajo, así que ante River el segundo tiempo sí volvió en cierta manera a presentar características de ese Inter que había llegado hasta la gran final de la Champions. Por el otro lado, Fluminense ante el Dortmund empezó muy bien, merecía ganar y demás, luego termina sumando la victoria y se complicó ahí ante el Mamelodi Sundowns sin poder ganar, pero al menos no lo perdió para asegurar su boleto a los octavos de final. Fuera de eso, creo que el Fluminense también puede volver a sacar una versión interesante futbolísticamente, una versión elevada para eliminar al Inter, porque no sería interesante ver que Fluminense elimine al subcampeón de la Champions y el Flu, que hace un par de años, un poquito menos, era campeón de la Copa Libertadores, así que también todavía tiene un plantel importante como la mayoría de los equipos brasileños. También el día lunes 30 de junio, pero a las 9 pm y en la noche, el Manchester City estará jugando ante el Al Hilal. Me olvidé de mencionar, el partido entre el Inter y el Fluminense es el lunes 30 a las 3 pm, así que ahí como dato. Ahora sí, lo del Manchester City ante el Al Hilal, parece que despertó el Manchester City con puntaje ideal, aplastando a la Juve. No hubo dudas en ese partido que iba a ganar el City y parece que Rodri sí termina siendo un jugador muy determinante porque no estaba la temporada que finalizó hace poquito y el City fue otro equipo totalmente desconocido, nunca destacó futbolísticamente, parecía que nunca estuvo en la pelea por la Premier, se complicó demasiado partidos en los cuales habitualmente los ganaba, pero con Rodri parece que la situación cambia. El Al Hilal, que tiene jugadores europeos, jugadores del fútbol europeo con mucha experiencia, mucho renombre, que pueden destacar y, por qué no, desde ese aspecto pueden complicar al Manchester City, así que también sería interesante ver qué propone el Al Hilal con uno de los estandartes ahí en el arco, como lo es Yacine Bono, que es un arquerazo de primer nivel y que al menos lo va demostrando de momento así en el Mundial de Clubes. Y el día martes, Real Madrid y Juventus, 3 pm, partido interesante. El Madrid, que está entre esa transición de dejar atrás una temporada para el olvido y comenzar un nuevo proceso, un nuevo proyecto de la mano de Xabi Alonso, algunos jugadores jóvenes y demás, ante una Juve que no empezó mal el torneo, empezó ganando 5-0, pero ante el City deja otra imagen, así que habría que ver qué partidos nos pueden presentar el Real Madrid y la Juve, que bien podríamos poner como un partido tranquilamente de eliminatoria en Champions, cuartos, octavos, un par de veces finales hace poco, así que desde ese lado será interesante también ver este duelo de europeos. Y el último partido en jugarse, la última llave en definirse, será la del Dortmund ante el Monterrey, que se jugará también el martes 1 de julio a las 9 pm, ya para ir conociendo al último clasificado a la ronda de los 8 mejores de este Mundial de Clubes. Un poquito de la previa. Hay muchos equipos europeos, la gran mayoría de los que siguen carreras son europeos, a ver, haciendo números.
Hay 4 equipos de Sudamérica, un equipo de Norteamérica que es Monterrey, el Al Hilal que lo vamos a poner de Asia y el resto. Ahí lo sumamos al Inter de Miami, también me estaba olvidando del Inter de Miami, pero el Inter de Miami también cuenta en Norteamérica, entonces estamos hablando que 7 equipos son no europeos y los otros 9 son europeos: el Benfica, el Chelsea, el Bayern, el PSG, el Inter, el Manchester City, el Real Madrid, la Juve y el Borussia Dortmund. Así que ahí, respecto a los números, 9 equipos europeos, 4 equipos sudamericanos, 2 equipos norteamericanos y un equipo asiático, lo que tiene estos octavos de final del Mundial de Clubes. Como siempre, pibes, en el canal ahí tenemos las historias de los jugadores y hay video del día, y para que puedan ir revisándolo. Como siempre, pueden darle like, comenten, compartan. Pueden seguirme en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de TikTok, estoy como el pibe Brandon. Ahí siempre encuentran material nuevo todos los días para que puedan conocer también un poquito más respecto a algunos jugadores que tuvieron una trayectoria destacada en el fútbol boliviano. También, porque no hay algunos jugadores del ámbito internacional, pueden dejar sus sugerencias, los estaré leyendo como siempre. Se cuidan y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.